Buenos días. Permítame en primer lugar agradecer a la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán por invitarme como profesor en la maestría Sistemas de Protección de los Derechos de los Niños frente a la violencia del niño y adolescente. Manifiesto al empezar esta sesión un gusto de trabajar con ustedes en este primer módulo de investigación. Nos introducimos al eje curricular epistemología e investigación. Quisiera presentarme, soy Juan Enrique Bazán, trabajo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la maestría de Políticas Sociales, Promoción de la Infancia. Tengo a mi cargo los talleres de investigación y también colaboro como consultor con Save the Children para los estudios sobre derechos del niño. Quisiera, si me permiten, hacer una primera recomendación o advertencia, según como quisiéramos tomarlo. Todo lo que digamos en esta sesión tiene como propósito construir la tesis de la maestría. Nos interesa como resultado, al finalizar los estudios de maestría, de que el alumno pueda aportar su investigación de tesis, tener lista para solamente editarla. Por lo tanto, todo lo que nos orientemos con este eje curricular de epistemología e investigación estará referido a la construcción de la tesis de maestría. La presentación que tenemos hoy día va a estar dividida en 4 partes. La primera tiene que ver con una parte introductoria. La segunda es para plantear el enfoque que llamamos sentipensante para realizar una investigación de tesis. La tercera parte la referiremos al enfoque de la didacto-autobiografía y la cuarta parte la delimitación del problema de investigación. Al final vamos a explicar cuál es la práctica o tarea que de este módulo se desprende para ser trabajado en el lapso de 4 semanas. Entonces, sobre la primera parte, planteamos como una introducción a este eje de epistemología de la investigación. Acá tenemos varias reflexiones que quisiéramos compartir. Cada una de las partes que trabajamos tengo identificado algunas reflexiones. En esta primera parte son más o menos algo de casi 20 reflexiones que queremos compartir, 11 reflexiones. Entonces empezamos con la primera. Como decíamos, nos gustaría saber si esta maestría está siendo gratificante para ustedes, es decir, si es que están teniendo alguna satisfacción conforme han desarrollado los módulos anteriores. Nos parece que esto es clave porque no solamente estudiar la maestría debe hacerse con un buen gusto, sino con un buen sentir, con un buen sentimiento. Esa es la manera de seguir los estudios, pero también esa es la manera de producir nuevos conocimientos a través de la investigación de tesis. Queremos también señalar, como en esta parte introductoria, que esta es una maestría profesionalizante. No solamente nos actualiza, sino que también debe dejarnos listos para varias cosas. Por ejemplo, para producir nuevos conocimientos. Un maestrando se prepara para producir investigaciones el resto de su vida profesional. Y la tesis es un ejercicio válido para ello, pero que debe quedar fundamentado, debe quedar encriptado en el oficio, el poder seguir produciendo investigaciones para el resto de la vida profesional. También una maestría profesionalizante
nos actualiza en todo lo que puede ser diseño y evaluación de políticas, porque esto tiene que ver con la conducción luego de planes, programas y proyectos en nuestros respectivos trabajos. Básicamente son esos dos requisitos o esas dos condiciones que nos parece importantes pensar cuando estudiamos la maestría. La producción de nuevos conocimientos, el diseño de políticas y evaluación de las políticas. Una segunda reflexión que quisiéramos plantear en esta primera parte es que ustedes van a escuchar distintos enfoques teóricos, metodológicos y diversas herramientas, así como modelos de actuación profesional, y es importante que esto sea asimilado por ustedes en su condición de alumno, pero también asimilado pensando en la producción de la tesis que van a realizar. Este módulo y los 3 módulos de investigación que tenemos a lo largo de la maestría no necesariamente va a abordar la metodología de investigación, porque partimos del supuesto de que esto ya está de alguna manera aprendido, estudiado en el pregrado. Más bien nos vamos a ubicar en otro lado de la producción de la tesis y por lo tanto de la metodología. Cada tesis va a demandar una particular o una específica aplicación de una metodología de investigación. Y en ese caso queremos y debemos de pensar que cada tema de investigación debe ser conocido a través de alguna metodología o de un conjunto de metodologías. Es decir, no partimos en este caso, y para la producción de tesis de la maestría, no partimos de las técnicas o metodologías de la investigación para ver cuáles aplicamos, sino lo que tenemos que partir es cuál es el tema problema sobre el que vamos a investigar y qué tipo de metodologías requiere la producción de ese nuevo conocimiento en razón de ese tema problema. Una tercera reflexión es que las maestrías deben darles las posibilidades de que ustedes construyan una matriz de conocimientos. Una matriz que sugerimos pueda ser estructurada sobre cada uno de los ejes curriculares de la maestría que están expresados a través de los distintos módulos. Por ejemplo, tienen un eje de derechos del niño, otro eje sobre sociología, otro eje sobre formas de intervención. El conjunto de ejes que ustedes tengan puede ser llevarnos a la construcción de la matriz si es que lo ponemos de un lado como una variable independiente y de otro lado los mismos ejes como variable dependiente, y esto nos permite crear celdas que deben de ir siendo trabajadas con acumulación de información que se va construyendo a lo largo del proceso de estudios de la maestría. Tener una maestría es un asunto clave para la investigación de tesis, pero también para la actualización profesional. En la medida que tengamos una matriz con distintas celdas que vamos acumulando información durante nuestra condición de estudiantes, pero luego la desarrollamos aún más en nuestra condición de egresados o de profesionales, nos permite tener una plataforma propia de conocimientos, habilidades, destrezas para el desempeño de las distintas funciones profesionales en la condición de ser máster. Una cuarta reflexión es que esta maestría que ustedes están estudiando no es un acto aislado. Así como la maestría de ustedes en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, también existe una maestría similar con el enfoque de Derechos del Niño en la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la denominada Maestría de Políticas Sociales y Promoción de la Infancia. Últimamente, los coordinadores de estas 3 maestrías, en conjunto con Save the Children,
se han reunido y han tomado la decisión de instalar la primera red peruana de maestrías en Derechos del Niño y Promoción de la Infancia. Probablemente sus coordinadores de la maestría prontamente estarán haciéndoles llegar el enfoque de trabajo, la programación de las principales actividades este año y el año siguiente. También ustedes son parte no solo de la red peruana de maestrías, sino también de la red latinoamericana de maestrías de infancia, que agrupa a 8 países. Entre ellos está Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, Guatemala y Nicaragua. Planteamos esto porque, así como ustedes, existen muchos otros estudiantes y muchos docentes más que están trabajando desde hace unos años atrás en la promoción de los derechos de los niños, en la innovación de la investigación científica sobre derechos del niño, y cada vez se descubren nuevos conocimientos. Una forma de acercarse a estos nuevos conocimientos es revisando el portal de la red de maestrías de infancia con ese nombre en la web. Red de maestrías de infancia, portal que lo administra la Universidad del Externado de Bogotá. Ahí pueden encontrar información referente a distintos estudios, distintas tesis de alumnos, ensayos, escritos, artículos de docentes que trabajan en esta red. Eso puede servirles como referencia de información para los estudios y para la producción de la tesis. Con lo que estamos diciendo, queremos subrayar de que debemos sentirnos, porque somos parte de una comunidad académica, tanto en la universidad donde estamos siguiendo la maestría, como en la red peruana y en la red latinoamericana. La comunidad académica es una condición que no existe por sí sola, sino depende de la actitud que cada uno de nosotros tenga para con los trabajos de investigación y también con las posibilidades de discusión, de debate, de diálogo e intercambio de inquietudes, reflexiones, cuestionamientos sobre los distintos asuntos concernientes a la problemática de la infancia. La comunidad entonces académica la hacemos todos con nuestra actitud de estudio y con nuestra actitud de ser investigadores. Una quinta reflexión es que la maestría que ustedes siguen de sistemas de protección de los derechos del niño, niña y adolescente frente a la violencia es una innovación en el planteamiento académico, porque no existe otra en el país similar o análoga, y que por lo tanto demanda creatividad. Siendo esta una propuesta de maestría nueva, se generan las condiciones para que lo nuevo pueda ser un estímulo de la producción creativa de los estudiantes para generar o producir sus tesis. Esto, en términos de investigación, supone inventar algo nuevo que no existe o mejorar lo que ya existe. Ambas posibilidades están orientadas a que la realización humana de la niñez cada vez sea hecha o rehecha en mejores condiciones. Una sexta reflexión es que la idea central de estudiar la maestría es producir un conocimiento nuevo, y lo más sentido será quedarnos con la pauta para las próximas décadas de que la investigación es posible realizarla. Esta se experimentará básicamente a través de la tesis. En esta perspectiva, la investigación de tesis es el proceso y la tesis misma el producto. Al finalizar la maestría, deberíamos acabar con nuestra tesis debajo del brazo. Esta es la meta de estudiar la maestría. Una séptima reflexión se refiere a lo siguiente. Nos parece importante señalar algunas preguntas preliminares que nos orienten a pensarnos
o a repensarnos como estudiantes investigadores. Por si acaso ustedes tienen el reto de la investigación de tesis y lo que están empezando a trabajar desde que han ingresado a la maestría o a partir de esta sesión del primer módulo sobre investigación es a investigar. Y solamente el hecho de plantearse o pararse frente al reto de investigar ya nos hace investigadores. El investigador no es el que termina un producto, eso lo consagra como producto generado después de un proceso de investigación. El investigador empieza cuando se enfrenta al reto y a la tarea de tener que investigar. Y nos parece entonces en esa perspectiva inicial de enfrentarse al ser investigador, tener en cuenta algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿cómo así está usted aquí y ahora estudiando la maestría? ¿Qué resultado espera lograr de su maestría? ¿Cómo piensa articular sus estudios de maestría al resultado esperado? ¿Cómo debería usted seguir estudiando la maestría? Estas preguntas nos parecen que son claves porque nos obligan a repensar cuál es nuestra conducta como estudiante y cuál debería ser nuestra conducta como investigador. Ustedes están aquí estudiando esta maestría por algo. Algo los ha llamado, algo los ha motivado, sus trayectorias de vida los han traído hasta este puerto. Esa referencia tiene que ponerse a flote, esa referencia tiene que sacarse a luz, porque ese es un punto de partida para iniciar los procesos de investigación. Iniciar un proceso de investigación, como decíamos, tiene que tener un resultado en tesis. Esta tesis es la meta. No podemos perder de vista en empezar un proceso de investigación e interrumpirlo para dejar, digamos, que viva el sueño permanente de proceso de investigación. El reto es hacer la tesis, obtener como resultado la tesis. Cuando preguntamos cómo piensa articular sus estudios de maestría al resultado esperado, es decir, cómo piensa usted aprovechar los cursos o los módulos que está siguiendo para que sea un insumo de su producto tesis. No es buen negocio llevar los cursos o los módulos separados de la producción de la tesis. El principal producto, el centro de la tesis, de la maestría, es la producción de la tesis. Por lo tanto, todo esfuerzo que hagamos tiene que estar dirigido a ello. Asistir a una clase, hacer un trabajo para un docente, entregar la asignación correspondiente al módulo según de lo que estamos trabajando. Todo esto tiene que estar orientado a la tesis. Las lecturas que nos mandan los docentes, nos encargan realizar, igualmente tienen que ser resumidas, fichadas en razón de la producción de la tesis. Por eso decíamos de que hay que realizar los estudios de maestría pensando en la tesis. Una octava reflexión es que, a tener en cuenta también, es que la tesis es un documento que en su naturaleza debe de contener un problema debidamente planteado, comprendido y explicado. La tesis es un documento cuyas características principales podemos especificarlas o precisarlas del modo siguiente. Es un documento de 80 páginas mínimo. Yo menciono esto varias veces en distintas sesiones al respecto, porque normalmente no tenemos una idea de cuántas páginas debe ser nuestra tesis. Para ser reconocida como un documento válido con este sentido de investigación de tesis, existe la práctica de que sean 80 páginas mínimo.
Esto, para quienes no escribimos, es un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero cuando estemos en el proceso de generación y de producción de nuestra investigación, veremos que 80 páginas se puede lograr hacer en el lapso mientras estudiamos la maestría. Este documento de 80 páginas tiene que tener unas características o reglas a seguirse según las pautas de cada universidad, pero en términos generales, a un tamaño de 12 de la letra que se utiliza, a espacio y medio. Se supone que debe estar bien redactado en lenguaje directo y en lo posible simple, además de lógico, simétrico y consistente. Hay que ceñirse a ciertas reglas y estándares académicos de investigación que normalmente deben de ser aceptados y respetados, sea porque lo da la propia universidad o porque lo tomamos prestado como referencias de otra universidad y que son aceptados académicamente por la universidad donde estudiamos. En el próximo módulo seguramente daremos las pautas para seguir estas reglas y estas precisiones. Una novena reflexión tiene que ver con lo que consideramos podría tomarse en cuenta como recomendación. Decíamos de que hay que operar como comunidad académica y esto supone participar en el diálogo, en la opinión, en la crítica, poner en común los problemas, temas que cada uno va a plantear. No hay que tener un temor de plagio, no hay que guardarse el dato porque uno cree que el otro colega lo va a utilizar en su tesis. Eso no existe. Hay que estar abiertos, hay que estar en una actitud fraterna de discutir y de dialogar con los profesores, entre los alumnos, para poder participar como comunidad académica en un diálogo, en un coloquio de investigación científica. Es importante en este proceso de estudiar y de producción leer. Si no se lee, no es posible. Se sugiere que las lecturas especializadas por semana, las lecturas especializadas son las que dejan los profesores, las que están en el sílabus de cada una de las asignaturas o módulos. El mínimo de lectura por semana tendrían que ser 10 páginas. Aceptables que sean 20 páginas a la semana. Recomendables que sean 40 páginas por semana. Y lo que supere esto sería excelente. No se trata de una acumulación de lecturas para nuestro engordo, sino que se trata que a través de la lectura nuestra perspectiva va a cambiar, se va a ampliar, va a mejorar, va a estar mejor nutrida. Y esto es importante porque para un proceso de investigación necesitamos de nuevos elementos que ingresen en nuestra matriz conceptual, que jueguen ahí distintas relaciones para que aflore esta capacidad sináptica que todos tenemos en estos procesos de estudiar y de investigar. Esa es la manera de conectarnos con este espíritu de poder producir una tesis. Mientras más podamos leer, será bastante mejor. Otro elemento fundamental que nos parece es recomendable para este proceso de investigación de la tesis es que tenemos que aprender o reaprender a escuchar a la niñez, a escuchar a nuestro yo niño, a escuchar a nuestros recuerdos de niño, a escuchar a nuestras imágenes de niño y de adolescente, pero también a escuchar pensando en cómo me reconecto con la niñez en disposición de escucha. Porque nosotros trabajamos con la niñez, no con la niñez de papel, no con la niñez numeraria, sino que tenemos interlocución, una relación directa por nuestras distintas funciones. Y para que esa relación fluya, deberíamos de recolocarnos en una nueva postura y a través del reaprendizaje de la escucha. Es fundamental entonces escucharnos
no solamente nuestra propia infancia y adolescencia, sino también a escuchar al niño y adolescente con el que interactuamos. Aprender a escuchar significa poder estar dispuesto a intentar entender qué nos puede decir una niña ultrajada, una adolescente violentada, desde su sentir, desde su problematización, desde el drama que ha vivido, y esto tenemos que comunicarnos con ellos a través de la escucha. Aprender a escuchar es una forma de aprender a sentir. Y creo que el aprender a sentir o reaprender a sentir es un asunto fundamental en nuestra condición de estudiante y de investigación para la tesis. El aprender a sentir debería de llevarnos a una disposición de calidez, de ágape, de ternura, de amorosidad pedagógica, de eros político con la niñez en la sociedad. Reaprender a sentir con la niñez es una condición fundamental porque usualmente se nos ha introducido en el perfil profesional que no debemos de sobreidentificarnos con la niñez, que debemos de mantener distancia con la niñez. Sin embargo, con esto hemos logrado bloquear a veces nuestra conexión a partir del sentir. Y esto es importante rescatarlo en nuestros procesos de estudio y de investigación y de actuación profesional. También es importante aprender a repensar o reaprender a pensar al niño. ¿Cómo me dispongo a aprender a pensar o reaprender a pensar desde la niñez? Desde el niño, niña, adolescente, víctima de la violencia. Desde otras estructuras que emerjan en mi relación repensada con la niñez. Otra reflexión asociada a estas maneras de repensar y de aprender a repensar es cómo me preparo y cómo trabajo mi propia ruptura epistémica, mi propia ruptura de paradigmas, mi propia ruptura de modelos, mi función disciplinar, mi función profesional, mi función investigativa, nuestra función política, ciudadana. ¿Cómo busco emancipar, autonomizar mi pensamiento para no hacer seguidismo ni quedarnos en el vacío o en la ausencia? Nos parece que es importante estos planteamientos de tener que reaprender a repensar. Vale la pena tenerlos en cuenta para el trabajo de investigación y el trabajo de reflexión en el proceso de seguir los módulos. Una décima reflexión es que deberíamos de también tener en cuenta que para elaborar la tesis reconocemos dos enfoques centrales. Uno, el positivista, y dos, la investigación crítica. El positivismo se orienta a través de la referencia empírica, los hechos fácticos y demostración experimental. La investigación crítica se orienta a través del sujeto en perspectiva histórico-crítica. Nosotros proponemos combinar ambos enfoques, en lo que convenimos en llamar enfoque sentipensante. Combina la subjetividad del sujeto con memoria histórica y el acercamiento positivo a la realidad con referencia empírica. Luego vamos a desarrollarlo en la segunda parte. Y la decimoprimera reflexión de esta primera parte y última de esta primera parte es que la investigación de tesis es un proceso progresivo de producción de conocimientos, proceso que debe aprovechar al máximo los estudios de maestría mientras uno es maestrando.
Esto quiere decir que en los 3 módulos de investigación debe generarse la estructura de la investigación de tesis y los avances de desarrollo de la investigación, de tal forma que al finalizar la maestría tengamos en la mano la tesis lista. También quiere decir que los demás módulos, y en especial lo que se produce en cada módulo, debería estar al servicio de la tesis de cada uno, de tal forma que la formulación del marco teórico debe de edificarse con las distintas monografías, ensayos u otros que cada docente exija a los alumnos. Colegas, hasta acá la primera parte, las reflexiones planteadas para poder orientar el trabajo de investigación que nos toca hacer como maestrandos y como estudiantes de esta maestría. Bueno, iniciamos la segunda parte y esta se refiere al enfoque decente y pensante para realizar la investigación de tesis. Acá también planteamos algunas reflexiones. Tenemos en total 6 reflexiones, si no me equivoco, exactamente 6 reflexiones de esta segunda parte. La primera reflexión del enfoque decente y pensante sería la siguiente. La historia del pensamiento acerca de la infancia podría sintetizarse en 2 grandes escuelas. Una, la paternalista proteccionista devenida del pater familias, la patria potestad, el poder bajo la mano del padre. Y 2, el pensamiento emergente que se asocia a la emancipación y la libertad, en donde la autonomía y ciudadanía es la clave política de la niñez. En la dinámica social, la primera es predominante, la segunda casi siempre queda sometida a la primera. La idea central de la doctrina en la situación irregular fue respecto a la distancia de la conducta del niño en razón del sentido y significado del niño frente a la institución pater familias, mientras que la autonomía de las infancias está más relacionada a los movimientos sociales emergentes de la niñez. Una segunda reflexión es que estamos frente a la necesidad de repensar la infancia. Esto significa que debemos buscar caminos alternativos al pensamiento dominante, colonial, y procurar encontrar caminos de pensamiento autónomo, descolonial desde el sur. Una tercera reflexión es que la construcción del pensamiento social de la academia y desde las ciencias sociales fue principalmente positivista, como hemos visto anteriormente, y los sentimientos poco o nada tuvieron que ver con dicha construcción. Es más, los sentimientos estuvieron prohibidos en la investigación científica, sobre pretexto de la investigación objetiva. Así, el sentimiento sentir propio de la subjetividad del sujeto fue desestimado para la producción del conocimiento.
Una cuarta reflexión es que la perspectiva sociojurídica de la niñez tampoco se ha desarrollado suficientemente en nuestro medio. La existencia social de la niñez de un lado y las reglas jurídicas de otro lado no siempre mantuvieron unidad en el análisis y no han estado interconectadas en la aplicación práctica de los derechos del niño. Tampoco se ha visto articulado sociojurídicamente y significativamente las relaciones causas y efectos. Lo social y lo jurídico cuasi marchó por cuentas separadas o en su defecto se asoció en términos de corregir las conductas de la niñez desviadas de lo normal. La cultura judicial fue de control panóptico, penalizándose la niñez y adolescencia subsumida en la pobreza y el desamparo. Quinto, bajo estas consideraciones nos imaginamos que de un lado las investigaciones que hagamos deberían generarse desde la condición de nuestra propia existencia, aquí y ahora, manifestando no solo qué pensamos, sino principalmente qué sentimos sobre aquello que queremos investigar, por qué lo planteamos desde nuestra propia historia de vida personal y de otro lado debemos trabajar con el pensamiento formalizado occidentalmente. Se trata entonces de juntar lo que sentimos y lo que pensamos para identificar un tema, problema de investigación desde nuestra condición de alumnos de la maestría. Inmediatamente en la tercera parte veremos los pasos que hay que seguir. Para finalizar esta parte que tiene que ver con la idea de un enfoque sentipensante de la investigación, debemos señalar que Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, acuñó la expresión sentipensante y al respecto él dice lo siguiente: el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón para deshacerse de todas las malformaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad. Bueno, en la tercera parte nos referiremos a la didacto-autobiografía. Igual acá tenemos algunas reflexiones que vamos a considerar. En este caso tenemos un poquito más de reflexiones que la parte anterior.
Estamos pensando en 19 reflexiones. La primera reflexión. Producir la tesis de esta maestría se hace sobre la base de dos caminos. Uno, la didacto-autobiografía, y dos, el diseño académico de la investigación, cuyo contenido versará sobre los derechos de los niños. Este segundo camino, el del diseño de la investigación, lo veremos en la parte siguiente, en la cuarta parte. Segunda reflexión. El componente de la didacto-autobiografía se desarrolla sobre la base de los hechos memorables de nuestras vidas, identificándolos e hilvanándonos en una narración. Tercera reflexión. La didacto refiere a la enseñanza desde las vivencias y al aprendizaje desde las mismas, en sentido de volver a la historia personal de modo crítico para repensar nuestra existencia social. Cuarto, la autobiografía nos refiere, apelando a la memoria, a la recuperación de aquellos acontecimientos que tuvieron significación en nuestras vidas como seres característicos de nuestra propia época y que dieron sentido a nuestras propias vidas en diversas direcciones. La quinta reflexión, el relato-narración implica un conocimiento detallado de un hecho. Relatar hace relación de un proceso. Referir nos encamina a cierto fin. Nos relaciona por asociación a hechos o acontecimientos de la vida de una persona, de nuestra propia vida, con otras personas, con otros asuntos. Sexto, en la didacto-autobiografía se trata de trabajar nuestro yo partiendo del yo presente, aquí y ahora. ¿Qué hago en esta maestría? ¿Por qué estudio la maestría? Y retrotraemos al pasado como quien revisa un álbum de imágenes a través del cual se recuperan los hechos o acontecimientos trascendentes de la memoria. Este proceso es relacional, es decir, yo me reencuentro a través de la memoria con el otro, a través de entes, entidades, procedimientos y procesos. Se trata de trabajar la identidad, donde id es el yo, entidad el ente, en perspectiva histórica crítica. El hogar, el barrio o comunidad, la escuela, la cancha, la chacra, el templo, el club, el cine, el local comunal, etc., son ejemplos de entes, entidades que forman parte de la identidad que la conforman.
Séptimo, revisar el pasado es un proceso sin orden predeterminado, porque en la búsqueda del pasado debemos procurar dejarnos llevar sin parámetros por el camino del sentimiento que nos permite sacar a flote aquello que nos parece importante. Al inicio no necesitamos una línea del tiempo para regresar en la memoria. Se trata de sacar aquello que salta a la memoria, a la vista de las imágenes que portamos. Luego se vería si el orden cronológico tiene alguna razón de ser respecto a lo más sentido y a lo más significativo. Octavo, tratamos de recuperar los hechos memorables, es decir, aquellos que nos dignifican. Los hechos no memorables que recordamos, es decir, aquellos que no nos dignifican, sino lo contrario, probablemente humillan. Debemos procurar trabajarlos y superarlos. Algunas heridas abiertas que en nuestra historia podamos mantener sin cicatrizar, tal vez requieran de soporte profesional. Recurrir a la memoria autobiográfica puede tener dos destinos. Uno, aquel que buscamos académicamente, que nos conecta con nuestra propia subjetividad como sujeto y que nuestro sentir le dé sentido a aquello que queremos investigar. El otro camino, por el de las heridas abiertas, probablemente requiere ayuda profesional de soporte terapéutico. Esto último sería muy importante no solo como persona, sino por limpieza antes de trabajar con la niñez y adolescencia en asuntos tan duros como la violencia infantil. Noveno, el camino de la biografía nos lleva a dialogar con nosotros mismos, con nuestro yo niño, nuestro yo adolescente, nuestro yo hijo o hija, nuestro yo hermano, hermana, nuestro yo alumno, alumna, nuestro yo amigo, amiga, nuestro yo primo, prima, nuestro yo vecino, vecina, yo campesino, yo campesina, etc. Para entablar ese diálogo entre nuestro yo niño adolescente y nuestro yo adulto actual, requerimos aprender a escuchar a ese yo niño, yo adolescente. Aprender a escuchar al niño adolescente es una tarea importante en nuestros estudios de maestría, como lo hemos señalado, y en el proceso de investigación de tesis, así como en la vida profesional. La escucha es una manera de sentir y de repensar la infancia víctima de violencia. Décimo, decíamos que no hay camino uniforme para remirar nuestra historia personal y sus hechos memorables, por lo que hay que irlos pensando conforme se presentan, conforme los rescatamos de nuestros recuerdos, e irlos criticando conforme nos miremos en relación a los demás, en aquellos sucesos que recordemos. Luego habrá que escribirlos en formato de relato o narración.
11. En la narrativa hay que identificar categorías a modo de conceptos relacionados y palabras claves que sirven de puente o conexión entre distintos elementos de los hechos que visualizamos. Decimosegunda, en la narrativa debemos señalar el sujeto, yo niño, situado en el espacio o en los lugares de desenvolvimiento de los hechos, el tiempo, la temporalidad o mejor tal vez el ritmo del tiempo. Estos tres elementos más el acontecimiento en sí mismo, es decir, las características y circunstancias, concurren todos en la misma narrativa. Decimotercero, hay un yo presente en el espacio y tiempo, pero también puede haber un yo ausente, sobre ambos debemos pensar y repensar. Ese yo podría estar bajo la figura del paterfamilias o de la autonomía, del sometimiento o la emergente experiencia alternativa. Hay que explorar uno u otro modo de vida y repensar nuestra identidad. Decimocuarto, el id yo puede vivir sin el ente. ¿Qué sucede cuando se separa el id de la identidad? ¿Es un crack o es una muerte? Por ejemplo, los niños que viven en la calle, el yo persona, el yo familia, el yo sociedad, se encuentran en ruptura. Entonces, ¿será posible soldar el yo ente? Decimoquinto, el yo sujeto que siente es un yo sustantivo, es decir, sujeto persona humana, con doble condición en unidad, de ser individual y ser social. Solo con el yo sujeto es posible la subjetividad. Yo sujeto, yo piel, yo pensamiento, yo cuerpo. Yo sujeto, subjetividad, pensamiento, sentimiento, piel. Decimos esta reflexión. Pensar desde el sujeto supone cómo exploramos, buscamos un camino que nos permita aprender a pensar lo nuevo, lo que antes no veíamos, cómo reconstruimos nuestra historia críticamente, cómo ese yo se relaciona con el asunto sobre la niñez que deseo investigar. Decimoséptimo. Con la didacto-autobiografía se intenta descubrir sentimientos para explicarse de dónde viene uno y pensar si ello viene de la autonomía o del amaestramiento de otros. Es el camino para cuestionar conceptos y qué sentido tienen esos conceptos en la vida del sujeto. Podría ser que los conceptos son un montón de nada,
Se trata de desempolvar la historia de uno y apuntar a ser sujeto histórico con pensamiento crítico. Ser sujetos que abrimos preguntas y que creamos posibilidades. Decimoctavo, la didacto-autobiografía viene a ser la producción de sentidos y significados que puede tener nuestra propia historia en la construcción de un conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Decimonoveno, el evocar nuestra historia sistematizada en una narrativa personal, lo que pensamos, repensamos y sentimos, remitimos a dar una mirada hacia algunos años atrás y poder configurar qué sucedía o hechos que acontecían en estos tiempos. Este conjunto de pensamientos y sentimientos será el punto de partida para poder realizar un trabajo con la infancia actual y lo que esperamos para un futuro mejor. Bueno, la cuarta parte de esta sesión se refiere al diseño de la investigación de limitación del problema. Y acá tenemos unas 11 reflexiones, si no me equivoco, exactamente, 11 reflexiones. La primera, ¿qué cosa es un diseño? Un diseño es una concepción del proceso de producción de una tesis. Implica trazos, delineación, proyección, plan, bosquejo, descripción. 2. Investigar significa descubrir o inventar algo. Es una actividad intelectual, experimental, de modo sistemático, para aumentar conocimientos sobre niñez. 3. Delimitar supone fijar límites. 4. Problema supone o significa ser un planteamiento de una situación sin respuesta conocida que será resuelta a través de la investigación. Quinto, el diseño de la investigación, grosso modo, puede contener lo siguiente: A. Delimitación del problema. B. Marco teórico y referencial. C. Hipótesis. D. Plan de indagación, que supone a su vez recolección, sistematización e interpretación de la información recogida o levantada a través de técnicas sean cualitativas o cuantitativas. E. Redacción de la tesis según estructura ad hoc a cada tema problema en función al método de exposición que se siga. F. Evaluación realimentadora, detectar debilidades de forma y fondo y subsanarlas, y corrección de estilo y edición. Sexto, la delimitación del problema se realiza bajo el procedimiento siguiente: A. Selección del tema. B. Problematización. C. Propósitos. 7. La selección del tema se realiza colocándolo título al tema que propongo investigar. La problematización se hace levantando preguntas al tema, y los propósitos vendrían a ser las respuestas a las preguntas a través de fichas textuadas de autores de investigaciones y o libros idóneos sobre el tema de estudio. 8. Los temas problemas no son infinitos,
y si lo fuera un investigador, no le alcanza la cobertura de pesquisa, la percepción o el imaginario. La imaginación debería crecer conforme reaprendemos a sentir la infancia. Noveno. La selección del tema problema de investigación viene de la interrelación del sujeto investigador con un asunto a escudriñar, de la relación social del sujeto investigador con el sujeto niño, niña, adolescente, de su modo de vida y del estatus jurídico y político alcanzado. La selección del tema debería ser sentipensante, es decir, primero dejarse guiar por qué siente el investigador sobre ese asunto o tema seleccionado y delimitar, en tanto esto le dará sentido a su estudio. Lo que siente tendrá sentido, luego pensando en cómo conceptuarlo, definirlo, estructurarlo, encuadrarlo sobre la base de los derechos del niño. Décimo, el tema problema que seleccionamos tenemos que asociarlo a algún artículo de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. El tema seleccionado subjetivamente debemos plantearlo en correspondencia a la dogmática jurídica, normas, jurisprudencia y toma de decisión. Una perspectiva de estudio sociojurídico de la violencia siempre será útil. Y 11, este proceso probablemente nos lleva a una ruptura de paradigmas o modelos teóricos y enfoques de aplicación práctica, a rupturas epistemológicas, como hemos mencionado, y a una ruptura disciplinar. A esto hay que enfrentarnos, a esto no hay que temerle, es parte del proceso de investigación. Acá termina la cuarta parte. Y última. Sin embargo, añadimos lo siguiente. Después de escuchar estas pautas, tenemos que desarrollar una práctica o tarea del módulo 1 de investigación. Todos deben de plantear el tema problema de investigación de tesis de maestría desde su didacto autobiografía, haciendo referencia al articulado de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Este relato o narración se debe formular en 10 páginas aproximadamente, en letra Arial, tamaño 12 y un interlineado de 1.5. En la carátula del documento debe colocarse el nombre del alumno, código de estudiante, profesión y ocupación actual. Luego, líneas seguidas, ustedes verán la bibliografía que se recomienda leer y en el orden que se recomienda leer para poder dialogar en el chat de las próximas semanas. Muchas gracias.